Acá casi todo el mundo sabe de tu trayectoria, bueno, con Spinetta, o sea, con Invisible, después con Astor Piazzolla, pero vos estás en París desde hace muchos años. Me temo que por eso, porque no estaban los medios de comunicación como hasta ahora, no teníamos estas posibilidades, para muchos argentinos, este, Tomás durante muchos años fue casi una incógnita, no sabíamos muy bien qué estaba haciendo. Entonces mucho me temo que cada vez que alguien te hace una entrevista, vuelven a hablar de tu época con el Flaco y tu época con Astor. Vamos a nombrarlos, porque no podemos eludirlo, pero quiero que hablemos puntualmente de Tomás Dulce en estos últimos años, estos últimos 40 años, y su experiencia fascinante. Perfecto, perfecto. Démosle. Te quedaste allá por una cuestión política, entiendo, y justo en Francia, donde alguna vez te escuché decir, bueno, el rock era bastante, o sigue siendo bastante flojo, pero no así el jazz, claro. Bueno, ¿y cómo fue llegar a Francia, instalarte en Francia y ser lo que hoy sos? Mirá, llegar fue, digamos, difícil como para todo el mundo, para cualquier emigrante. Aparte yo era muy pendejo, yo tenía 19 años, y quedarte solo en banda en un país, inclusive yo no hablaba inglés, alemán, castellano, pero no hablaba una palabra de francés, o sea que eso fue muy difícil. Después, en un terreno, digamos, profesional, París, en todo caso, en aquel momento estamos hablando del año 77, era muy interesante porque estaba extremadamente abierta a todo, diría, todo lo que después se llamó la world music, que a mí siempre es un término que me causa gracia, ¿no? Porque es como si existiese una música del mundo y otra que no es del mundo, o qué sé yo, o andás a ver, quizás sea inmunda. En todo caso, me pareció siempre una visión muy etnocéntrica, ¿no? Es decir, que Europa tiene su música y todo lo que no es su música es otra música. Bueno, en todo caso, a lo que iba era que cuando llegabas a París en aquellos años con algo interesante para hacer, las puertas estaban realmente bastante abiertas, en particular las de los lugares donde se hacía jazz. Y eso que lo que yo hacía inmediatamente nunca fue jazz, ni a que se le parezca, pero digamos, existía esa apertura, y yo recuerdo que los primeros conciertos con Osvaldo Caló en dúo, y que se llenó de todos esos músicos de jazz admirables que había y que sigue habiendo en Francia, que venían a escucharnos, y había una especie de comunicación extremadamente natural entre todos, o sea que era posible hacer la música que teníamos ganas de hacer en París. No sé si hubiese sido el caso en Londres o en Nueva York, que eran mis destinos, digamos, premeditados y que nunca fueron. París, no sé si Francia, pero París en particular siempre fue muy permeable a la influencia argentina, ¿no? Tal vez sea el lugar de Europa donde tenemos más presencia, incluso más que en España. Se No, habla en los medios, por ejemplo, de Argentina. es increíble. Lo que pasa acá es un fenómeno que no te sabría explicar, pero efectivamente, digamos, se habla muy, muy seguido de la Argentina. La Argentina es como que estuviese presente, no se sabe por qué, por diferentes motivos que van del fútbol al psicoanálisis y a no sé qué, y a la música probablemente, pero es cierto que hay una presencia, si lo comparamos con otros países de América Latina, que es incomparable. Y de hecho vos habías estado en el Olimpia con Astor en el 77, si no mal no recuerdo, lugar donde desde Mercedes Sosa, Atahualpa, o sea, ¿cuántos argentinos que han pasado por allí, no? Exacto, sí, 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 sí. Pero tengo entendido que no era precisamente el Olimpia tu meta, sino un teatro céntrico, el Teatro de Neville, a donde Sí. habían pasado Jimi Hendrix, donde habían pasado No, en el muchas. Olimpia había pasado Jimi Hendrix, habían pasado los Beatles, había pasado un montón de gente súper importante, pero estaba el otro teatro, el Teatro de la Ville, que está en pleno centro de París, en la Place de Châtelet, donde ahí, si querés, yo vi pasar a todos los demás, porque también era en un cierto momento era el centro del festival de jazz que había en París, y pasaban todos los grupos de todos lados del mundo, de Milton Nascimento hasta Nusrat Ali Khan, un cantante pakistanés increíble, en fin, para mí era ahí el lugar
el lugar, ¿no? En el Olimpia lo que pasa es que pasó gente muy importante, y también pasa cualquiera, digo, cualquiera es uno de esos lugares que se alquilan y que el peor cantante de varieté también pasó por ahí. En el Teatro de la Ville no, es otra categoría. Y en París vos desarrollaste una carrera muy interesante que tuvo, por supuesto, con la guitarra, pero que también fue abriéndose a otras modalidades de la música. Por ejemplo, a la composición. Cuando vos te fuiste de acá componías, pero imagino que fue allá donde te abrió la cabeza esto que conocemos hoy tuyo, ¿no es cierto? Yo te escuchaba, anoche estaba viendo algunos videos tuyos, entonces, y te veía actuando con unos con otros, y lo primero que me pensaba era, ¿cómo no le explote la cabeza a Tomás? O sea, claro, ¿cómo el recibir, ¿no? Esas músicas del mundo, y cómo esas músicas del mundo han influenciado en vos y cómo han hecho al artista que sos hoy? Sí, lo que pasa es que para mí todo eso es la música, no sé cómo decirte, que bueno, que de repente uno elige trabajar dentro de cierto territorio y por los motivos que sean, y digamos, se atiene a las reglas estéticas de tal o cual tipo de música. Pero yo siempre escuché de todo, cuando digo siempre, realmente de chiquito, yo siempre cuento, mi viejo me llevaba al Colón a partir de los 8 años, a los 10 años vi la consagración de la primavera, al mismo tiempo escuchaba toda la música que se hacía, al mismo tiempo es una cuestión de generación, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, vos y yo, la llegada de los Beatles, de toda la música del rock, de todo eso, nos cambió la cabeza a todos, ¿no? Y a través del rock, curiosamente, hubo lazos, el otro día lo hablábamos con mi hermano, por ejemplo, Frank Zappa, ¿no? Frank Zappa que se pone a hablar de Varese, y nosotros no sabíamos quién era Varese, pero vas y buscás quién es Varese, y ahí te enterás, mierda, flor de compositor o cosas por el estilo. Jeff Beck, que toca un tema de Charles Mingus. Entonces, ¿y quién es Charles Mingus? Y vas a ver y dices, mira, es un jazzman súper importante. La primera vez que yo escuché Summertime fue por Janis Joplin. Y me fijé, había un tipo, el compositor que se llama Gershwin. Y dije, bueno, vamos a ver quién es Gershwin, ¿no? Era un poco más difícil que ahora, pero igual uno podía, digamos, si buscaba los datos, los encontraba, ¿no? O sea que ese rock para mí ya fue una especie de apertura de la cabeza extremadamente importante, ¿no? Con todas las influencias que trajeron los Beatles, yo me acuerdo de escuchar conciertos enteros de cítara en aquella época, por ejemplo, ¿no? Porque uno de los Beatles era amigo de Ravi Shankar, ponele, ¿no? Entonces, para mí esta cuestión de la apertura forma parte, para mí eso es la música, y lamento no conocer muchas más. Esto que vos me decís me remite a uno de los más famosos ensayos o textos de Borges, el de El escritor argentino y la tradición, donde Borges reclama precisamente eso. Él dice, y me parece que el tango es un típico ejemplo de ello, que nosotros somos herederos en todo caso de un montón de culturas y que tenemos derecho a apropiarnos de ellas, porque somos eso. Y el tango, me parece a mí que no es más que la síntesis de un montón de tradiciones y de historias, a donde todo el mundo ha aportado algo y acá se sintetizó y terminó saliendo esa música que no se identifica. Pero cuando yo escucho a veces a un polaco haciendo tango, digo, uy, mirá, claro, el tipo lo que está haciendo es apropiándose de algo que vino de allá también. Estamos totalmente de acuerdo. Háblame de tu tango. Bueno, vos me vas a decir, yo no soy un tanguero, sí, vos sos un tanguero. No, te confieso que justo en estos días estoy un poco perturbado por eso, por alguien que me preguntó por Facebook, bueno, sos un guitarrista, ¿de qué vos? Y ahí me quedé pensando y dije, ¿de qué soy? Y hace poco tuve una charla con Adrián Yáñez que me decía, bueno, vos no sos un yacero, no sos un tanguero, no sos un rockero, y se quedó ahí, después nos fuimos por las ramas, pero me quedó eso medio así picando, porque es cierto, no soy un yacero, no soy un tanguero, no soy un rockero, no sé, soy yo. Sos todo eso. Si nosotros, insisto con lo de Borges, nosotros no somos españoles, no somos italianos, no somos norteamericanos, somos todo eso. En todo caso, lo que yo rescato del tango, te diría casi como camino estético, es que, contrariamente a lo que hablábamos de la world music, ¿no? Donde de repente aparece un tipo como Peter Gabriel y te mezcla el mejor cantante pakistanés con un guitarrista eléctrico buenísimo.
Bueno, el disco va a ser lindo, obviamente, y será el fruto del encuentro ese momentáneo entre dos personas con culturas muy distintas. En el tango pasa algo muy distinto, que todas esas influencias de las que habla Borges y de las que estamos hablando, digamos, coexisten, cohabitan durante mucho tiempo y se conocen. O sea, me imagino yo que, qué sé yo, al principio del siglo XX estaban los marineros de todos lados en el puerto y bueno, y terminaban hablándose en algo, qué sé yo, y uno traía una flauta y otro traía, no sé, una arpa, y de repente llegó uno con un bandoneón y se pusieron a... Pero para mí lo importante es tomarse el tiempo de realmente conocer a esas influencias externas para que no sea simplemente un parche, ¿no? Una cosa de decir, bueno, esto es lindo, lo pongo acá. Que haya realmente un trabajo de elaboración donde uno se mete en todo eso y después lo que sale efectivamente cuando para la gente que vivía en Buenos Aires fue eso que llamamos tango y que es una multitud de cosas. Cuando vos escuchás las primeras grabaciones de tango, las primeras, parecen casi música étnica. Después casi te diría que por década el tango va cambiando mucho hasta llegar a Piazzolla, que es un fenómeno particular, ¿no? Pero, digamos, es una música permanentemente permeable a las influencias exteriores. ¿Cómo pienso todas las músicas urbanas? Pienso, ahora te dejo hablar, digo, a diferencia de ciertos folclores o de ciertas músicas étnicas, donde vos cambiás un golpecito y ya no se llama de la misma manera, en las músicas urbanas que están en permanencia en contacto a través de la radio y la televisión desde hace décadas y décadas, es normal que entre todo eso, ¿no? Lo anormal sería que estemos todos así tapándonos los oídos y diciendo, no quiero escuchar nada. De ahí, eso mismo que vos decís, el enorme parentesco entre el tango y el jazz, por ejemplo, que también es una música urbana y que tiene el mismo origen. Indudablemente, y el jazz también se nutre de todo tipo de influencias en permanencia y no para de hacerlo, ¿no? Y pienso, yo diría más, gracias a eso sobrevive. Si se hubiese quedado en un modelo, o si el tango se hubiese quedado en un modelo, inclusive en lo que se llama la época de oro, bueno, queda como una pieza de museo y queda ahí, bueno, perfecto, se lo puede tocar como se puede tocar Bach, Vivaldi o lo que sea, ¿no? Pero digamos que no se mueve más, no vive más. El otro día te escuché en el reportaje que te hizo Adrián, y vos dijiste algo muy interesante, porque acá tenemos la creencia que Piazzolla cerró un camino, una ruta, y vos dijiste todo lo contrario, vos dijiste, no es así. Él la transitó hasta donde, casi hasta el fondo, digamos, pero quedó abierto eso para nuevas experimentaciones, para nuevos aportes y para, la renovación natural del tango, que esperemos, no que esperemos, que sabemos que se ha dado. Yo el otro día te escuché a vos, entre otras cosas, un tema que siempre me gustó mucho, cuando vos hiciste, ¿viste? Travesuras, ese tema, que lo hacés con Juanjo. ¿Con? Con Juanjo Mussolini. Con Juanjo, ¿no? Sí. Y hay una violencia ahí, y hay en ese momento un desafío, y cuando vos con la guitarra sos toda armonía, el bandoneón se pone caótico y después a la inversa. Y a mí me parece que, bueno, eso es un post-Piazzolla clarísimo. Y veo que a donde paró Astor, ustedes, vos en particular, siguen camino. Tal vez llevando el mundo caótico de nuestros días al tango, ¿no? ¿Estoy muy errado en lo que digo? No, es muy halagador lo que decís. En todo caso, lo que es cierto es que para mí, Piazzolla, hubo un fenómeno muy extraño en el caso de Piazzolla, ¿no? Porque justamente como hablábamos el otro día, se quedó solo representando todo un género, ¿no? Es como si de repente en el rock, qué sé yo, Hendrix se hubiese quedado solo y que no hubiese nadie al lado, bueno, salvo Rovira, como decíamos, que nadie le daba bola. Eso es un fenómeno muy extraño en la música popular. En general son movimientos, hay una cantidad de gente, cada uno aporta lo suyo, muchas veces tocan entre ellos, como ocurría en la época de oro del tango, que de repente un bandoneonista iba a hacer del cambio, uno de Funes iba a tocar con Salgari, qué sé yo, ¿no? En el caso de Piazzolla, como decía, por un lado, tenemos la suerte de que el tango quedó en sus manos y no lo de un tipo sin talento, ¿no? Realmente, y él la llevó para su lado, sus obsesiones, y en ese sentido fue muy lejos, porque efectivamente al cabo de 2 notas reconocés que esto es Piazzolla,
y al cabo de tres reconoces que esto es una imitación de Piazzolla también, ¿no? Porque lo que a mí me pasa con la música de Piazzolla es que pienso que nadie la interpretó tan bien como él, y que entonces toda la reproducción, que ahora es muy frecuente en muchos lados, muchos músicos clásicos se amparan de la música de Piazzolla y la tocan súper bien, pero sin eso que él le ponía, que el tipo estaba jugando la vida cuando tocaba esa música, porque esa música era él, era absolutamente él. Y para mí él la llevó para ese lado, extremadamente personal, pero, ¿cómo te puedo decir? No acabó con nada, acabó con lo que él estaba buscando, con la dirección que él buscaba. También me parece absurdo esa visión de decir, bueno, Piazzolla es como una especie de callejón sin salida, alguien que nos ensegueció, hay que volver para atrás. No podés ignorar a Piazzolla dentro de la historia del tango. Es como si alguien dijese, bueno, Pugliese se fue muy lejos, a Pugliese lo sacamos. No, forma parte de la historia, como lo formará definitivamente, como ya lo forma definitivamente Piazzolla. No se puede decir, no, esto no existió, eso es casi negacionista, ¿no? Al contrario, hay que partir de ahí, y a Piazzolla se le contesta con música. Yo no vengo de la música, sino más bien de la literatura, y algo análogo podemos decir de Borges, ¿no? Exacto. Hubo casi una generación que estuvo demasiado al influjo de su literatura y, bueno, le fue la vida a esa generación. Pero hoy en día ese camino se ha abierto y aparecen voces nuevas sin negar precisamente la existencia de Piazzolla, como ustedes no pueden nunca negar la de Borges. Al revés, nosotros sí. La de Borges y ustedes la de Piazzolla, ¿no? No, obviamente. Vamos un poco a tu infancia. ¿De qué barrio sos? Belgrano. Belgrano. ¿Te fuiste alguna vez de Belgrano? Sí. Como decía, no, pero voy a esto, como decía Troilo, estoy siempre volviendo, ¿no? Ya, lo que pasó, yo tardé 28 años en volver a Buenos Aires. Lo alucinante es que cuando volví me tirabas en cualquier esquina de Belgrano, de ahí de cerca de mi casa, con los ojos cerrados, los abría y te decía, estoy acá, sé cómo ir a aquel lado. En ese sentido, no, claramente. Para mí hay una pauta, si querés, muy precisa. El fútbol. Cuando juega la Argentina, puede jugar contra quien sea, yo voy a muerte con Argentina. Y lo más curioso, y ahí me doy cuenta a qué punto no me fui, es que mis hijos, que son totalmente franceses, siempre hinchan por Argentina también. Y si hay una Argentina-Francia, mis hijos franceses van con Argentina. Así que, o sea que me digo que no sé cómo les transmití una especie de amor por esa cultura, a pesar de todo, diría. Para mí ese es un parámetro extremadamente importante. ¿Por quién hinchas en el fútbol? Un país que nos duele tanto a veces, pero que sin embargo es tan entrañable, ¿no? Es irreemplazable, y es el mío, como es el tuyo. Inclusive yo me quedé hasta los 19 años, eso te marca definitivamente, ¿no? Y fue el de papá y mamá que habían venido de mi vieja de Rumania. De nazismo. Claro, mi vieja de Rumania, mi viejo de Hungría, huyendo al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial. En realidad me enteré, pero ahora hace poco, porque mi hermano está haciendo búsquedas genealógicas, que los abuelos llegaron un poco antes, en el 30, o sea que fue por motivos seguramente económicos, y que después empezó toda la onda del nazismo, ¿no? Pero en todo caso mis padres llegaron alrededor de esa época, poco antes de que estalle la guerra en Europa, efectivamente. Y se adaptaron muy bien, digamos, mis viejos hablaban súper bien castellano, tenían un castellano bastante exquisito, y pienso que quisieron mucho a la Argentina, o en todo caso aspectos de la Argentina, no sé si todo, porque como decía la otra vez, por ejemplo, en mi casa no había un disco de tango, yo de tango hasta conocer Mederos, pero realmente lo único que sabía del tango era lo que escuchaba en la radio de algún lugar cuando pasaba, es todo, no sabía nada, pero nada. Pero en tu casa la música era cotidiana. La música y todo lo que sea artístico. En mi casa vivíamos en Belgrano, que era un barrio cheto, menos que ahora, cuando lo vi ahora es impresionante. Pero no teníamos guita, era una familia realmente pequeña burguesa, y toda la guita estaba invertida en libros, en espectáculos, en discos, todo, digamos, el valor importante era la cultura. Y las cosas que enorgullecían a mi viejo eran que Borges venga a casa, que Exul Solar venga a casa, que Berni venga, que Soldi, que en fin, que toda
digamos, esos intelectuales de aquella época pasasen todos por casa. Ese era realmente el orgullo de mi viejo, ¿no? Y de mi vieja también. Y la música que se escuchaba era música clásica. Esencialmente música clásica, muy esencialmente, es lo que decíamos también el otro día, ahora uno está acostumbrado a tener discotecas fabulosas, o las ha tenido. En aquella época, inclusive en casas de intelectuales, yo recuerdo, no sé, entre 20 y 50 discos máximo, que ya era mucho, y de esos discos el 80-90% era música clásica esencialmente, muy poquito de folclore, y algún disco de Sinatra, una cosa por el estilo, pero nada más. Después con mi hermano trajimos a los Beatles y todo lo demás, ¿no? Te escuché también decir, bueno, lo dijiste recién, un día descubrí la consagración de la primavera, descubrí la banda del Sargento Piper, Sí. y dije, bueno, si esto es posible hacerlo, yo quiero hacerlo. Sí. ¿Qué edad tenías? Mira, 10 años, eso lo puedo decir con precisión porque hubo una única representación de la conservación de la primavera en Buenos Aires, que después inmediatamente bajó Onganía, y Onganía inmediatamente la censuró. Fue fabuloso, eso fue fabuloso. Y yo venía de ir al Colón todo el tiempo y escuchábamos, bueno, digamos, los grandes clásicos, ¿no? Bach, Mozart, qué sé yo, Brahms, Mahler, hasta Wagner, y me encantaba escuchar simplemente la orquesta afinarse, todo eso, ¿no? Yo era muy chiquito, pero después estaba el aspecto medio, viste, había que estar bien ahí sin moverse demasiado, sin hacer ruido, ¿no? Era que todo era buena educación, ¿no? Y de repente aparece este animal Stravinsky que se te pone a utilizar una orquesta de 80 tipos que se meten directamente a ladrarte encima en un momento. Y ahí dije, así sí, ¿viste? Porque con esta salvajería de ahí yo entiendo, me siento mucho más cómodo de alguna manera. Y la aparición de Sgt. Pepper, que es un disco extremadamente, como decirte, mosaico, ¿no? Y extremadamente ecléctico. Tenés canciones que parecen una canción de los años 40, como When I'm 64, tenés una canción influenciada por la música hindú, hay una orquesta sinfónica, digamos que era como que vale todo, ¿no? Vale todo y después depende de quién lo hace y cómo lo hace. Y ahí me dije, claro, si se puede hacer todo esto, si esto es la música, si esto entra dentro del universo de la música, vamos, pero a fondo. Esto está buenísimo. ¿Y tus estudios musicales en ese momento cómo fueron? Mis estudios musicales desastrosos, siempre. Es decir, soy totalmente autodidacta, cosa de la que no me jacto, porque cuando es el caso tenés que laburar mucho más que los demás y muchas veces al pedo, ¿no? Qué sé yo, siempre cuento que cuando quise enterarme que era una forma sonata, me analicé no sé cuántas decenas de sonatas de Beethoven, y un amigo que había hecho estudios serios me dijo, mirá, si analizás esta, ya está, con 3 ya lo entendiste, ¿no? Y bueno, y todo es así en mi vida. La contrapartida buena del asunto es que uno tiene la impresión, ¿viste? Cuando los chicos le decís, bueno, ¿y cómo aprendiste a caminar? Solo. ¿Y cómo aprendiste a andar en bicicleta? Solo, ¿no? Alguien lo ayudó, obviamente, y a mí también hubo un montón de gente que me ayudó, pero yo tengo esa sensación que todo fue solo y que el do mayor lo inventé yo, o sea que me pertenece definitivamente, ¿no? Cuando entendí cómo funcionaba eso, dije, esto es así, bueno, esto es mío, y yo con eso, ya que es mío, hago lo que quiero, ¿no? A lo que voy es que siento una gran libertad con respecto a todo ese material, y bueno, y ahora encima la situación casi ridícula, te diría, es que soy profesor de composición, de escritura y de orquestación en uno de los conservatorios más importantes de París. Yo que nunca puse un pie en un conservatorio en Argentina, ¿no? Y me causa gracia y siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que hay muchas maneras de llegar a conocer las cosas y que, bueno, ellos tienen mucha suerte porque en conservatorios así les hacemos ganar un tiempo impresionante. Claro. O sea que acá hay una estupenda grabadora, es una amiga quimeña que se llama Inda Paz. Inda Paz un día me contó una cosa muy linda. Cuando yo me recibí, y la primera vez que una vez recibida tuve que enfrentar la tela en blanco, yo venía con un bagaje de conocimiento que me desbordaba y que digo, bueno, ¿cómo hago ahora con todo lo que sé para ponerlo en la tela? Y un colega le dijo, no, vos lo que tenés que olvidarte por completo de todo lo que sabés. Lo que sabés te va a servir solamente para resolver en 10 minutos lo que a otro le llevaría un mes. Y de eso se trata en todas las disciplinas y en todas las artes, ¿no? Me parece
Me parece muy correcto. Te propongo hacer un paréntesis. Vamos a escucharte, por supuesto, a vos y a Juanjo esta vez, con el tema que habíamos dicho recién, con estas travesuras. Pero te propongo que en 48 horas volvamos a conversar, a seguir conversando, porque me parece que todavía queda cosas muy interesantes que nos vas a contar. Con gran placer. ¿Hacemos un alto? Perfecto.
Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. Para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación. En este momento único en la historia del mundo. Pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. Y con Tomás hemos hablado también, obviamente, de Luis Alberto Spinetta. Yo les quiero recomendar esta noche un libro que yo en lo personal llevo en el corazón porque me tocó corregir las pruebas de galera que venían de la imprenta. Estoy hablando de Guitarra Negra, que apareció en el año 1978 y que al editor le costó más de un dolor de cabeza. Un libro que les recomiendo. El único libro de poesía que escribió Luis Alberto. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que tengan ustedes una muy buena noche.